Y shalom a todos, hoy vamos a hablar acerca de la Tercera Guerra, o la inminente Tercera Guerra, o más bien la Segunda Guerra Fría. Este es el fin, o el conflicto ruso-ucraniano parte desde la Edad Media. Y shalom. La historia de la nación ucraniana ha estado durante siglos fuertemente ligada a Rusia. Ambos estados reclaman su origen en la Rus de Kiev medieval, aunque no se puede hablar de un estado ucraniano como tal, sino hasta 1917. O más bien, el último siglo, donde Ucrania ha vivido durante décadas bajo el poder de Moscú y también ha afrontado desastres humanitarios en grandes proporciones. Recordemos Chernobyl. Con la llegada de su independencia en el 91, la sombra del Kremlin siempre ha estado presente, al igual que las divisiones internas. Por lo que hoy vamos a tratar este tema acerca del conflicto ruso-ucraniano. Así que, dobro posaloga na podcast Prisa, lo que es igual a bienvenidos a The Priest Podcast.
Hoy te hablo en The Bruce Podcast. Tómate un tiempo para entender y recuerda, el secreto de la longevidad es escuchar. Y buenas mi gente, ya se la saben, días, tardes o noches. Depende de la línea y multiverso donde me escuchen. Claro que lo que acabo de hacer es un chiste local, bye México. Saludos a Suset, que es fiel admiradora de ese podcast. Solamente para mencionarle que ya te voy a mandar tu jersey del podcast. Ahora bien, pues a darle. Comencemos con este tema, y es que gran parte de la estepa europea durante los siglos 9 y 13, bajo el mando de la poderosa dinastía rúrica, se pasó del paganismo eslavo al cristianismo ortodoxo en el año 987. Parte de ello viene, por ejemplo, relatado en la serie de Vikings, pero base fundamental para el forjamiento de una cultura común que pues resistió a sucesivas invasiones mongolas y se mantuvo por siglos. Independientemente de que hubiera un dominio lituano, polaco del Imperio Ruso, es en este punto donde tanto Rusia como Ucrania consideran que está su estado fundacional. Ahora, pues hablemos acerca de, con esta muy breve introducción, pues vamos a hablar acerca de la experiencia efímera del estado ucraniano independiente. Pero bueno, no se puede hablar de un estado ucraniano sino hasta el año de 1917, de que en ese año el Imperio Ruso se retira de la Primera Guerra Mundial y en territorio ucraniano se desata un vacío de poder, alentado por la Guerra Civil Rusa. En ese contexto, de hecho, se crea en Kiev la República Popular Ucraniana, donde se concretan las aspiraciones nacionalistas y la República Popular Ucraniana de los Soviets, creada por Vladimir Lenin en Kharkov, y los bolcheviques y la República Polaca, que fueron los grandes enemigos de la efímera independencia ucraniana que finalmente sucumbió en 1921. De esta forma, al oeste de Ucrania quedó bajo control polaco, mientras el resto del territorio se conformó en 1922 como la República Socialista Soviética de Ucrania, dejando algo así también otro episodio como el de Holodomor, que es la gran hambruna de Stalin. Perdonen, Holodomor más bien, que es la gran hambruna que provocó Stalin, de hecho. Pero bueno, hablemos de eso respecto a los años siguientes que estuvieron marcados por la rusificación del territorio. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de Holodomor y la gran hambruna de Stalin. Los siguientes años, de hecho, pues estuvieron marcados por la rusificación. Rusificación del territorio, persecución de cualquier atisbo de nacionalismo ucraniano. Eso estuvo bajo el mando de Joseph Stalin. Se sufrió una gran hambruna entre 1932 y 1934. El conocido como Holodomor. Se estima que, por ejemplo, solo en Ucrania murieron entre 1.5 y 4 millones de personas, aunque podrían ser hasta 12 millones en el resto de los territorios de la URSS. Tras la caída de la Unión Soviética se descubrieron fuertes indicios de que estas hambrunas fueron provocadas. Actualmente Ucrania y otra veintena de países lo consideran genocidio e instituciones como Naciones Unidas o el Parlamento Europeo lo califican de crímenes contra la humanidad. Pero los desastres humanitarios continuaron para Ucrania. La Segunda Guerra Mundial trajo la Operación Barbarroja en 1941 y la invasión de la Alemania nazi. Prácticamente todo el territorio ucraniano quedó bajo control alemán por casi 2 años, incluida Kiev, que soportó 2 batallas y asedios. Una en 1941 que propició la entrada alemana y otra en el 43 con la reconquista soviética. Durante el inicio de la contienda hubo significativos apoyos ucranianos al invasor alemán, aunque con el tiempo la hostilidad nazi hizo que esta simpatía decayera. En el conflicto fallecieron cientos de miles de ucranianos y la nación quedó prácticamente devastada. Hay algunos simbolismos que vemos en las actuales armadas ucranianas, pero no vamos a mencionar eso para evitarnos algunos detalles.
bueno, tratando de mantener un juicio neutro respecto a evitarnos opiniones de las actuales Fuerzas Armadas de la República de Ucrania, bueno, al final de la guerra trajo ganancias territoriales. La región histórica de Galicia, que había pertenecido a Polonia tras la Primera Guerra Mundial, pasó a manos soviéticas en Ucrania. Además, tras la muerte de Stalin en el 53, llegó al poder Nikita Khrushchev, que permitió la anexión de Crimea a Ucrania en 1956. El territorio tenía una mayoría rusa, pero el movimiento fue considerado como simbólico porque el poder central residía o seguía residiendo en Moscú. Sin embargo, esta acción traería consecuencias en este futuro. El poder soviético continuaría por unas décadas más, pero comenzó a languidecer tras el mayor accidente nuclear de la historia. El 26 de abril de 1986 explotó uno de los reactores de la central nuclear de Chernobyl. El desastre contaminó miles de kilómetros cuadrados con niveles de radiación extremadamente altos y golpeó seriamente a la reputación de la URSS. No se sabe actualmente el número de fallecidos y afectados como causa de esta radiación, pero se estima que fueron miles. Y por cierto, te recuerdo que escucho tus peticiones. Por eso, si quieres estar en contacto, puedes enviar un correo a drpruis28@gmail.com drpruis28@gmail.com. Y también puedes dejar tus mensajes de voz en la página del podcast. La liga aparece en la descripción de cada capítulo. O bien, seguirnos en el blog y leer el contenido de cada podcast. Solo busca pablopruispodcast.blogspot.com. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado a pesar de los años? Pues 14.000 muertos y que no se ha detenido en más de 8 años a pesar de la firma de los acuerdos de Minsk, esto en el 2015. En este contexto en que se produjo la invasión de Vladimir Putin a Ucrania con la excusa de que se estaba cometiendo un genocidio
contra las poblaciones de Donetsk y Lugansk, el presidente ruso reconoció sus independencias e intervino en Ucrania, pero su ofensiva militar no se circunscribió a estas regiones, sino que atacó a toda Ucrania. Pero, ¿a qué hace referencia la firma de los acuerdos de Minsk? Brevemente, el llamado Protocolo de Minsk, alcanzado entre Rusia y Ucrania en 2014, tenía el objetivo de poner fin al conflicto entre separatistas prorrusos y combatientes ucranianos que estalló ese año en el este de Ucrania. A este le presidió el acuerdo que fue firmado durante la guerra polaco-soviética, poco antes de la entrada de las tropas polacas en Kiev. Pilsudski buscaba aliados contra los bolcheviques y esperaba crear una federación denominada Międzymorsk. Pletliuria vio en la Liga la última oportunidad de crear una Ucrania independiente, gobernantes antes mencionados. Pero en el contexto parece Rusia el país malo, el que va contra la paz. Entonces, ¿a qué hace referencia Putin? ¿Qué le enerve que le condujo enérgicamente a una decisión tan airada? La autoproclamada República Popular de Donetsk decretó por ahí del año 2016 3 días de duelo en memoria de Arseny Pavlov, alias Motorola, uno de los jefes de las milicias prorrusas que actúan en el este de Ucrania, asesinado en la ciudad de Donetsk en un atentado con bomba que provocó varios heridos. Los separatistas calificaron el hecho como una declaración de guerra por parte del gobierno ucraniano. Moscú negó su participación en el conflicto de Donbass. Motorola cumplía una característica común a otros líderes insurgentes. Había nacido en Rusia, lejos incluso de la frontera con Ucrania. Se definía a sí mismo como un soldado voluntario, con armas y dinero ruso, que sus compañeros rebeldes separaron en 2014 una parte, por ejemplo, de las comarcas de Donetsk y Lugansk del resto del país y organizaron un referéndum. Pero Moscú rechazó anexionarse ese territorio, que fue calificado como un estallido fallido, ahora parte del territorio ruso. Es curioso notar que los hombres que atentaron contra Pavlov se despiden haciendo un saludo nazi. Esto porque en un video que se subió a internet donde se declaró el atentado que se realizó contra Pavlov y bien, fueron sus operantes. Está de más mencionar que también la simbología que usan los movimientos defensores que ahora luchan en Ucrania contra las tropas rusas son simbolismos, pero de simbolismos y reavivados movimientos neonazis hablamos después. Bueno, respecto al guerrero Motorola, no encontró sosiego en la región minera de Donbass. Los prorrusos se sintieron abandonados por Moscú, después engañados por Kiev, por no cumplir los acuerdos. Hostigados por la artillería y siempre en la diana de posibles atentados, el gobierno de Donetsk lo calificó de héroe para algunos. Pero bueno, para Kiev es un criminal de guerra. Y él no fue el único en caer en esta zona de guerra. Fueron eliminados varios blancos de separatistas prorrusos y civiles que solo apoyaban la Otechezbo, o tierra de nuestros padres. Aún hay muchas preguntas por resolver en torno al futuro de Ucrania, cuya respuesta solamente conoce Vladimir Putin, políticamente hablando. Pero un cierto sentido de lo que es y no es se ha desarrollado en Putin, dijo Gleb Olev Pavlovsky, un asesor cercano a Putin por ahí del 2011. Cayó en desgracia, de hecho, en ese año al explicar por qué el líder ruso no parece dispuesto a ordenar una movilización masiva. Él entiende que no hay propaganda capaz por sí sola de obligar a alguien a morir. Pero, bueno, a pesar de que varios funcionarios occidentales y ucranianos especularon que Putin utilizaría la suntuosidad marcial de la fiesta del 9 de mayo para declarar que Rusia se encuentra en estado de guerra y así ampliar el reclutamiento militar, lo que le permitiría fortalecer las mermadas fuerzas en el campo de batalla, en lugar de preparar al pueblo para más sacrificios, Putin pronunció un discurso moderado en comparación con la ardiente retórica que ha desplegado en otras ocasiones en los últimos 2 meses.
Vaya oportunidad, pues fue el discurso de sus recientes apariciones, donde el pueblo ruso tenía más chances de ver, pues se produjo durante el desfile televisado por el Día de la Victoria, el evento anual más importante del Estado ruso, la celebración de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Esto me parece que hubo un evento también con respecto al 22 de junio de 1941, cuando Barbarroja fracasó. Pero algunos afirman que aunque las encuestas denoten que existe un ferviente apoyo a la guerra de Rusia o en Rusia, luce como si el Kremlin tuviera preocupación de que este apoyo no sea plenamente leal. Partidarios y partisanos. Bueno, Pavlovsky dijo que el presidente parece querer evitar que se dañe aún más el acuerdo tácito con el pueblo ruso que él mismo forjó tras llegar al poder. Los rusos de a pie se mantienen al margen de la política y el Kremlin les deja vivir su vida. Y aunque hubo oposición de más de 15.000 rusos, los cuales fueron arrestados en protestas versus la guerra en las primeras semanas, la gran mayoría permaneció en silencio aunque se opusiera a ella. ¿Acaso fueron amenazados o silenciados? Y aunque existen sanciones occidentales, frenos absurdamente ideados como si al tirar una piedra en un estanque se pensara que no habría olas, no han afectado la economía en Rusia. Esta no se ha hundido, lo que ha permitido a mucha gente seguir viviendo en gran medida como antes de la invasión del 24 de febrero. Levada, que es una encuestadora, descubrió que el mes pasado el 39% de los rusos ignora de propia voluntad lo que el Kremlin llama la operación militar especial que se lleva en Ucrania. A su vez, Putin está interesado en limitar el escrutinio de los padres preocupados. Prometió al principio de la guerra que los reclutas deben cumplir 1 año de servicio militar para ser utilizados en batalla. Por cierto, tras ser enviados varios, se realizó una investigación ordenada por Putin. Pero una movilización de la población en acto de manifestación en Rusia o un cambio a una economía en plena guerra socavaría ese equilibrio al llevar los tintes de la guerra a más hogares, porque por lo que ni en dichos de victoria ni de misión cumplida, ni tampoco la promesa de que la lucha contra Kiev está cerca de terminar, y tampoco llamamientos a la movilización, amenazas de ataque nuclear, ni dictados firmes sobre la guerra existencial de Rusia con Occidente, descartando a la América Latina, se pronunciaron. En lugar de eso, Putin se puso de pie en la Plaza Roja de Moscú, transmitió un mensaje para el público ruso en general que podían seguir viviendo sus vidas. Los militares seguirían luchando para librar a Ucrania de torturadores, escuadrones de la muerte y nazis. No hizo ningún nuevo intento de preparar a su nación para un conflicto más amplio. Pero venga, el tono maestro muestra que sigue cauto a la hora de exigir demasiado a los rusos de a pie, yendo al contrario de algunas opiniones. De hecho, el único plasmo político que hizo Putin en su discurso se destinó a aliviar el dolor causado directamente por la guerra, pues firmó un decreto para dar ayuda adicional a los hijos de los soldados muertos y heridos. La coreografía del propio desfile parecía dirigida a ser confortablemente familiar. Las tropas y los vehículos marcharon y rodaron por la Plaza Roja como en años anteriores y no mostraron el símbolo de la Z que ha llegado a representar el apoyo a la guerra de Ucrania. Un desfile que se asemeja al del 15 o 16 de septiembre, donde Paseo de la Reforma parece sesión de padres e hijos y fotografía familiar. Pero se reportaron detenciones ese lunes de la victoria, incluida la de un hombre que colocó una caja de chocolates en una banca en el centro de Moscú junto a un cartel escrito a mano que decía Bosmi konfektku jesliti protiv vojny, que significa toma un dulce si estás en contra de la guerra. También se desataron algunas propagandas periodísticas como la de no tengan miedo, que decía el artículo publicado brevemente en el sitio web lenta.ru, que rápidamente manifestó su desacuerdo a la guerra. No se queden callados, resistan, no están solos, somos muchos, el futuro es nuestro. Y que, por cierto, pueden aún leer, pues sigue disponible. Eso significa
que, por el contrario de lo que nos relatan, las autoridades rusas no han prohibido la libre expresión. En conclusión, pasado el Día de la Victoria, recordar que la guerra es algo que llena lentamente de lo peor, que puede destruir rápidamente lo más bello y mandar al recuerdo todo. En la guerra no se escatiman recursos, pero tampoco la vida humana se busca cuidar. Así que, de forma neutral, pienso que tanto Zelensky ha mostrado un deterioro y ahora actualmente una breve victoria al tomar Kharkov, como Putin, una consecuencia, ambos del lado moral, económico, involucrando a otros pueblos, gente e ideales peligrosos, donde lo ideal es buscar un acuerdo para detener a la OTAN, que eso es prioridad. Porque me temo la otanización de México, pero del futuro rector de la UNAM, el maestro Jalife, y sus magníficas ideas, hablamos en otro multiverso. Así que la conclusión acerca de este tema no puede ser tan amplia y ni tocaría tampoco los tonos de resolutiva. Y al menos que escriba un futuro cuánticamente posible, en el ahora no es coherente opinar plenamente algo, porque el conflicto, me atrevo a decir, no parece tener ni pies ni cabeza para Occidente, que se deja llevar ante la falta de información de los medios sensacionalistas que buscan apoyar el parte atacado, mas no enseñan razones, sentidos y victimizan plenamente todos los aspectos. Y es que contar su verdad y contar la verdad son ampliamente transversiones de la verdad, que no muestran sino a una Rusia mala, un Putin dictador, o bien un Zelensky sufrido, un Zelensky abandonado. Dios no permita que tengamos malos juicios, pero al parecer no estamos tan bien informados de las verdaderas acciones ni el origen de las armadas, tanto ucraniana como las acciones rusas.
Y en la próxima temporada trataremos de la mujer, hablaremos de la mujer, sexismos, homosexualidad, si necesitamos a Dios, la influencia de las redes en nuestras vidas, Quita Vo, obligados a ser felices, tiempo de calidad, el club de la pelea, sexo, aborto, fidelidad e infidelidad, el enojo, la ansiedad, acerca de amar. Bueno, hablaremos de todo, de mucho más que nos haga pensar de forma clara, cariño. Y recuerda, Ein Od Milvado, que significa no hay nada fuera de él. Y es que solo resta entender los juicios de él. Aunque deseos del final de la guerra no faltan, él es quien decide porque nada pasa fuera de él. Así que solo nos resta esperar y no tanto resignarnos, sino tener la esperanza de que esto terminará de la mejor y más óptima manera. Y ahora en ese nuevo apartado, la recomendación. Es decir, todo empezó con una firma, o mejor dicho, con la no firma de un acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania. Nadie, ni quienes lo proyectaron, ni quienes se negaron a rubricarlo, podrían imaginar el seísmo que estaban a punto de desencadenar. Un seísmo que ha puesto en jaque todos los equilibrios forjados entre Occidente y Rusia tras la desaparición de la Unión Soviética. Un seísmo que ya ha dejado miles de muertos en Kiev, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Un seísmo que ha provocado un cambio de fronteras en los confines de Europa, con la anexión de Crimea por parte de Rusia. Un seísmo que ha llevado a Ucrania a una guerra civil. Y las réplicas continúan. Ucrania es víctima de su posición geográfica, de su historia, de sus propias contradicciones internas, de sus errores políticos, de su oligarquía. Desde su independencia en 1991, la ex República Soviética busca su propio camino, pero se ha quedado atrapada en el tablero de la geopolítica internacional, desgarrándose entre el sueño europeo y las aspiraciones del gran vecino ruso. Es así como llegamos a la recomendación del libro Ucrania, entre Rusia y Occidente, crónica de un conflicto, reportajes 360, en su versión española de Ana Lázaro, de la editorial UOC, edición 1, que es de la fecha 28 de noviembre de 2014, precisamente para entender más el conflicto fuera del sensacionalismo. Esa es la recomendación lectora del día de hoy. Y bueno, ya es el fin de la segunda temporada de The Priest Podcast y esperemos sea pronto el fin de la guerra también. La próxima temporada tendremos nuevas secciones, donde incluso podríamos llegar a hacer algunas entrevistas, pero en esta sección pues nos ubicamos con la recomendación. Así que cada podcast que se ha subido, que escuchen ustedes, va a haber una recomendación de libros. Porque bueno, ¿cómo vamos a cultivar no solamente escuchando, si no sabemos cómo leerlo, ¿no? Así que ya la próxima temporada nos veremos con un poco más de orden. Vamos a hablar de capítulos que no nos imaginamos y bueno, va a haber temas muy buenos. Quizás contemos con algunas opiniones de algunos allegados o bien las opiniones que ustedes mismos han puesto en algunos de los comentarios. Esperemos ya pronto pasar a la sección de los saludos, así como también agregando esta de las recomendaciones. Vamos a innovarle un poquito, pero bueno, venga. Como mencionaba, ya es el fin de la segunda temporada y pronto nos vemos en la tercera temporada. Como siempre les recuerdo, tengan un buen día, una buena semana, que inicie, porque hoy es viernes cuando estoy grabando, así que inicie un excelente fin de semana para todos, un buen sábado para quienes lo están escuchando, un buen Shabbat y bueno, venga, que hay que cultivar la mente, así que démonos tiempo de escuchar. Recordemos que el secreto de la longevidad es escuchar. Saludos para todos y Shalom.